Existe una distancia a la que ningún mensaje de la Tierra llega jamás. Ninguna luz. Ningún eco. Ningún regreso. Imagine un mundo tan lejano que la Vía Láctea ni siquiera existe en su cielo. Allí, nuestro Sol sería un secreto enterrado en la oscuridad. Y, sin embargo, ese lugar seguiría siendo parte del mismo universo. Ahí empieza el peligro. Porque si llega un punto donde ya no vemos nada, la pregunta parece simple. ¿Termina allí el espacio? ¿O solo termina nuestra capacidad de mirar? La mayoría imagina un muro. Un borde. Un precipicio cósmico. Pero la realidad, según la cosmología moderna, es mucho más extraña. Puede haber un universo finito sin borde. O infinito sin centro. Y cada observador vive encerrado en su propia esfera de visión. Mire donde mire, siempre estará en el centro de lo que puede ver. Siempre. Piense en eso un momento. No existe un centro universal visible desde todas partes. Existe un centro para cada mirada. Eso lo cambia todo. La frontera más real que podemos dibujar no es una pared. Es un límite de información. Y esa diferencia parece pequeña, hasta que uno entiende sus consecuencias. Porque el universo tiene unos 13.800 millones de años, pero la esfera de lo observable no mide eso. Su radio llega a unos 46.000 millones de años luz en cada dirección. Su diámetro ronda los 93.000 millones. Parece absurdo. Hasta que recuerda que el espacio se ha estado estirando todo este tiempo. Visualice esto con claridad. La luz más lejana no salió de una región que siempre estuvo tan lejos. Salió cuando todo estaba mucho más cerca. Luego, mientras la luz viajaba, el espacio siguió agrandándose debajo de ella. Como una barca que avanza mientras el río se ensancha sin aviso. Por eso el horizonte visible está muchísimo más lejos de lo que dicta el sentido común. Y todavía hay otra trampa. La imagen más antigua que vemos no viene del comienzo absoluto. Viene de un instante posterior. Un instante decisivo. Durante unos 380.000 años después del Big Bang, el universo era una niebla incandescente. Los electrones libres chocaban con la luz una y otra vez. Todo estaba opaco. No había paisaje. No había horizonte. Solo una bruma densa y brillante. Luego ocurrió el cambio. Los átomos se formaron. La luz dejó de chocar con todo. El universo se volvió transparente. Y ese resplandor antiguo sigue ahí, todavía, extendido por el cielo como una piel fría. Lo vemos como el fondo cósmico de microondas. Esa es nuestra fotografía más vieja. No la del nacimiento del universo. La de su primer instante visible. Hasta ahí, la historia ya es extraña. Pero apenas estamos entrando. Porque hay algo aún más inquietante, las galaxias más lejanas pueden alejarse de nosotros más rápido que la luz. Eso suena prohibido. Suena imposible. Pero no están corriendo a través del espacio como una bala. Es el espacio entre nosotros el que se estira. Y cuando el espacio se estira, la distancia crece sin pedir permiso. Ahora imagine una lámpara encendiéndose al otro lado de un valle que se ensancha mientras usted camina. La luz viaja. Sí. Pero el valle cambia de forma al mismo tiempo. En cosmología, esa imagen no es una metáfora bonita. Es la llave de todo el misterio. Por eso existe algo llamado horizonte de Hubble. Pero no es una muralla final. No es el último borde de la realidad. Es solo la región desde la cual la expansión ya supera nuestra capacidad de alcanzarla con señales. Y aún así, algunas galaxias que hoy parecen irse pueden seguir siendo visibles. Otras, incluso si ya vemos su luz, jamás podrán recibir respuesta nuestra. Ya están perdidas, aunque todavía brillen en el cielo. Escuche eso otra vez, porque es la parte más fría de toda la historia. Hay lugares que todavía podemos ver y que ya no podremos tocar nunca. Están ahí. Los vemos. Pero se están alejando de toda posibilidad de contacto. No es una pared. Es una separación viva. Si la frontera visible no es un muro, entonces ¿qué hay justo más allá?
La respuesta más prudente es también la más inquietante: más universo. Más galaxias. Más vacíos negros entre estructuras. Más materia oscura. Más regiones que, a gran escala, probablemente obedecen las mismas leyes que aquí. La parte que vemos no es el universo entero. Es solo la porción que puede influirnos. Imagínelo como una esfera que cambia con cada observador. Usted está en el centro de la suya. Yo estoy en la mía. En otra galaxia, otro observador tendría un centro distinto. Algunas zonas coincidirían con las nuestras. Otras desaparecerían. Otras aparecerían por primera vez. La frontera de una visión no puede ser la frontera de todo. Solo es el borde de un cono de luz. Y aún así, la historia se pone peor. Porque ese borde no está quieto. Crece. Algunas regiones que hoy no vemos se volverán visibles en el futuro. Pero muchas de las que ahora contemplamos se alejarán para siempre. El universo no solo se expande. También va cerrando puertas. Piense en ello como un gran salón en penumbra. Al principio, todavía puede distinguir mesas lejanas, columnas, rostros. Pero poco a poco, la oscuridad avanza desde los bordes. Lo que hoy parece parte del salón mañana queda detrás de un vidrio negro. La escena sigue allí. Usted solo pierde el derecho a verla. La versión más fría de este destino aparece cuando entra la energía oscura. Si se comporta como una constante cosmológica, la expansión acelerada seguirá empujando las galaxias no ligadas entre sí. Con el tiempo, solo quedará unido lo que ya estaba atado por gravedad. Nuestro vecindario. La llamada grupo local. Nada más. Deténgase ahí. Porque esa frase parece pequeña, pero en realidad es una condena. Todo lo demás se irá borrando. En escalas de tiempo inmensas, del orden de 100.000 millones de años, la soledad cósmica se volverá casi total. Las galaxias lejanas no serán solo difíciles de alcanzar. Serán inaccesibles. Y el cielo nocturno, ese cielo que hoy parece eterno, dejará de mostrar la riqueza que conocemos. El universo no se apagará. Se apartará. Mire ahora ese cielo, si puede. Imagine la noche sobre un campo oscuro. Un puñado de luces quietas. La sensación de amplitud. La tranquilidad aparente. Y luego entienda esto, estamos viviendo una época breve en la que aún podemos ver mucho más de lo que veremos después. Lo que hoy parece normal es, en realidad, un privilegio de tránsito. Porque el universo no tiene por qué permanecer visible. Y aquí aparece la pregunta que lo envenena todo: si cada observador vive dentro de su propia esfera, y si esa esfera cambia con el tiempo, ¿cuánto de lo real está ya perdido para siempre, aunque siga existiendo allá afuera? La respuesta empieza con una imagen simple. Un borde iluminado. Un horizonte. No una pared. No una última puerta. Solo la línea donde la información deja de alcanzarnos. Y detrás de esa línea, silencioso y enorme, sigue extendiéndose el mismo universo que jamás nos promete volver. A ese mapa colosal de galaxias lo acompaña una advertencia silenciosa. Lo que parece estable, quizá no lo sea. Y eso cambia todo. Durante años, la energía oscura fue tratada como una especie de telón fijo. Una fuerza invisible, constante, casi inmóvil. Pero los primeros 3 años del instrumento DESI han empujado esa certeza contra la pared. Sus datos sugieren algo inquietante: quizá esa energía no sea la misma en todos los tiempos. Quizá esté cambiando. Muy despacio, sí. Pero cambiando. Y mientras eso ocurre, la cartografía del cielo sigue creciendo de una forma que cuesta imaginar. La versión ya completada de DESI reúne más de 47 millones de galaxias y cuásares. Es, hasta ahora, la mayor imagen tridimensional de alta resolución del universo jamás construida. No es un dibujo bonito. Es un archivo gigantesco de distancia, luz y tiempo. Una catedral levantada con puntos de polvo y fuego. Al mismo tiempo, otro proyecto de observación profunda ha comenzado a soltar sus propios datos. Son decenas de millones de galaxias, más cientos de miles de objetos ya clasificados.
El resultado es claro y, al mismo tiempo, incómodo. El panorama general parece sólido. Pero la certeza sobre su destino todavía se está probando en tiempo real. Ahí es donde la historia se vuelve mucho más interesante que la típica frase de que el universo no tiene bordes. Porque el problema no es solo donde termina. El problema es que quizá no sepamos describir con precisión lo que hay incluso antes de llegar a ese límite. Mire esta parte con calma. Imagine un astrónomo de madrugada, solo frente a una pantalla llena de curvas y puntos. Afuera, el edificio duerme. Adentro, una cifra no encaja. Una de las razones de esta inquietud es la tensión alrededor de la constante de Hubble. Ese número tan famoso mide qué tan rápido se expande el universo. Y aquí aparece una grieta muy seria. En el modelo estándar de 6 parámetros, construido a partir del fondo cósmico de microondas, el análisis final de Planck da un valor de 67,4, con un pequeño margen de error. Pero las mediciones del universo tardío, usando cefeidas y supernovas de tipo Ia, empujan la cifra hacia arriba. Más arriba de lo que esperábamos. NASA maneja hoy una separación que ronda entre 70 y 76 km por segundo por megaparsec, según el método usado. No es una discrepancia menor. Es una fisura que obliga a mirar dos veces. Y si la historia de la expansión todavía está discutida, cualquier mapa del horizonte cósmico debe aceptar una verdad incómoda: hay distancias y destinos que aún no se dejan cerrar con tranquilidad. El telescopio James Webb no apagó esa tensión. La volvió más nítida. En uno de los análisis grandes, su imagen más limpia coincidió con mediciones previas hechas por Hubble. Eso fue importante, porque descartó una excusa cómoda: la supuesta aglomeración de cefeidas no era el truco oculto detrás de la cifra alta local. No había un simple error escondido en la multitud de estrellas. Y luego llegó otro programa importante con 3 indicadores locales de distancia. Estrellas TRGB, estrellas AGB y cefeidas. 3 caminos distintos hacia la misma pregunta. El resultado conjunto rondó los 70. No borró la fricción. Solo la desplazó. Quedó más cerca del centro del conflicto, no de su solución. En otras palabras, el problema sigue ahí. Más limpio, sí. Pero sigue ahí. Piense en lo que eso significa. No estamos ante una sola medición rota. Estamos ante varias formas de contar la distancia que no terminan de abrazarse entre sí. Y aún así, el Webb también cambió otra discusión que parecía todavía más explosiva, la de la primera infancia del universo. Allí el telón ya no es la expansión, sino el nacimiento de las primeras estructuras. Y ahí fue donde aparecieron titulares demasiado grandes, demasiado rápido. Al principio, Webb encontró galaxias que parecían demasiado brillantes y demasiado masivas para su edad. Eso hizo sonar la alarma. Durante un momento, pareció que la cosmología estándar iba a romperse por la costura del tiempo temprano. Pero la versión corregida es más precisa y, por eso mismo, más interesante. Algunas de esas galaxias tempranas tan llamativas resultaron menos extremas cuando los astrónomos incorporaron datos del infrarrojo medio. Ese rango ayuda a ver mejor lo que antes quedaba confundido. También tuvieron que considerar esos pequeños puntos rojos que, en realidad, pueden ser núcleos alimentados por agujeros negros. No eran monstruos simples. Eran sistemas más complejos de lo que parecían a primera vista. En una investigación reciente, dejar fuera ese tramo del infrarrojo medio llevó a sobreestimar bastante las masas estelares de galaxias masivas con corrimiento al rojo alto. También infló la densidad aparente de esas galaxias. En otras palabras, parte del susto inicial no era nueva física. Era una mala lectura de la escena. Ese tipo de corrección no destruye la sorpresa. La ordena. Porque la sorpresa verdadera no desapareció. Webb confirmó por espectroscopía 2 galaxias muy brillantes con corrimientos al rojo de 14,3 y 13,9. Dicho en lenguaje llano, sistemas luminosos que ya existían apenas unos 300 millones de años después del Big Bang. Eso es muy poco tiempo. Apenas un suspiro cósmico. Imagine esa época. No había galaxias maduras como las de hoy. Había oscuridad,
gases densos, y de pronto algunas islas de luz apareciendo antes de lo previsto. Como brasas encendidas demasiado pronto en una noche todavía joven. Otro hallazgo confirmó una galaxia en reposo con corrimiento al rojo de 4,9 y una masa estelar cercana a 100.000 millones de soles. Se formó a partir de una explosión breve, alrededor de 1.200 millones de años después del Big Bang, y luego se apagó en gran parte. Esa clase de objeto no encaja cómodamente con una imagen lenta y ordenada del universo temprano. No rompe la teoría de golpe. Pero sí la empuja. Dicho de forma simple, la primera etapa de formación de estructuras fue más eficiente, más rápida y más extraña de lo que se pensaba. Eso es lo que empieza a dibujarse una y otra vez. No un universo caótico en el sentido cinematográfico. Algo más sutil. Un universo que construyó demasiado pronto algunas de sus piezas más grandes. Y aquí conviene detenerse un instante. Porque la pregunta de fondo sigue siendo la misma. Si ya vemos estas sorpresas dentro de la parte iluminada del cosmos, ¿con qué seguridad podemos describir lo que queda más allá del alcance de la luz? Lo más prudente sigue siendo pensar que, fuera de lo observable, el universo se parece en general a lo que vemos dentro. Pero esa prudencia ya no tiene la comodidad de hace unos años. Ahora sabemos que en la parte visible aparecen crecimientos más rápidos de lo esperado. Agujeros negros activos que pueden disfrazarse de galaxias enormes. Sistemas maduros demasiado antiguos para su aparente juventud. Y cuando las piezas visibles ya se comportan así, la confianza absoluta se vuelve más difícil de sostener. Imagine ahora esa frontera como un horizonte de noche. No un muro. No una pared. Solo el punto donde la luz deja de darnos testimonio. El siguiente paso, entonces, es el más delicado. Si no hay un borde visible, ¿qué forma total tiene el universo? Aquí entra la geometría, y entra con una calma engañosa. Los datos de Planck, sobre todo cuando se combinan con las oscilaciones acústicas del barión, señalan que el espacio es casi plano. Muy, muy cercano a la planitud. Y los análisis de inflación refuerzan esa misma idea. Por eso la inflación sigue siendo una pieza tan poderosa. Explica por qué el cosmos, a gran escala, parece estirado con una precisión casi perfecta. Pero planitud no significa lo mismo que estructura global. La geometría no es la topología. Piense en la Tierra. Uno puede caminar hacia adelante sin encontrar un borde. No hay un precipicio final. Y, sin embargo, el viaje puede devolverlo al punto de partida. El terreno puede ser curvo sin mostrar una orilla visible. Esa es la clase de trampa que esconde esta parte del problema. Así que la gran cuestión ya no es solo si el universo es plano. Es si, siendo plano, también puede estar doblado de una manera que no vemos todavía. Y esa diferencia cambia toda la historia. La palabra borde engaña. Hace pensar en un muro, en un final, en algo que se toca con la mano. Pero el espacio no tiene por qué obedecer esa imagen. Puede ser inmenso y, aún así, estar cerrado sobre sí mismo. Puede seguir y seguir, sin caerse por ningún lado. Imagínelo como una superficie que no termina, aunque en realidad no se escape al infinito. Ahí nace la trampa. Una esfera ayuda a entenderlo, pero no lo explica todo. Sobre una esfera no hay esquinas, no hay orilla. Uno puede caminar sin detenerse y nunca encontrar una pared. En un espacio así, finito no significa encerrado por un borde visible. Significa otra cosa. Significa que el camino puede volver a usted sin avisar. Y eso cambia por completo la pregunta. Eso es lo que vuelve tan inquietante la idea de un universo plano. Plano no quiere decir, necesariamente, sin límite. Puede ser tan abierto como una llanura interminable. O puede ser finito y, sin embargo, estar doblado sobre sí mismo de una manera que nuestros ojos no pueden imaginar. La imagen clásica de la esfera sirve, sí. Pero se queda corta. El universo podría ocultar su forma real con una elegancia brutal. Piense por un momento en un navegante antiguo, perdido en el mar, avanzando de noche con la certeza de que el horizonte lo espera. Ahora cambie el mar por el espacio. Si todo está conectado de una manera extraña,
el viajero nunca vería una pared. Solo seguiría avanzando. Y, sin embargo, podría estar dando vueltas dentro de una estructura cerrada. Eso es lo que desconcierta a los cosmólogos. Incluso la explicación pública de la Agencia Espacial Europea deja claro ese punto. Los datos pueden decirnos que el universo es plano a gran escala. Pero eso no resuelve la cuestión decisiva. Plano no es sinónimo de infinito. Solo significa que, en la región que alcanzamos a medir, el espacio no muestra curvatura apreciable. Nada más. Y eso es muy poco para declarar una sentencia final. Porque una cosa es ver rectas las líneas del cielo. Otra muy distinta es saber si el espacio vuelve sobre sí mismo en una escala tan descomunal que nuestros instrumentos jamás lo notarán. Si existe ese cierre, sería tan enorme que ningún telescopio habría detectado el patrón repetido. Ningún círculo idéntico. Ninguna copia obvia de una constelación. Ninguna firma clara de repetición. Nada que delate la costura. Mírelo así, no encontrar una pared no prueba que la casa no tenga techo. Solo prueba que usted no ha llegado a tocarla. Y en cosmología ocurre algo parecido. Los mapas del cielo no han mostrado señales de que el espacio se enrosque sobre sí mismo. Pero esa ausencia no destruye la posibilidad. Solo dice que, por ahora, no vemos el truco. Ahí está el problema elegante, casi cruel. La relatividad general describe con enorme precisión cómo se curva el cosmos en cada región y cómo se estira con el tiempo. Funciona muy bien cerca de nosotros. Funciona muy bien en las escalas que podemos medir. Pero el tamaño total del escenario puede quedar oculto para siempre. La forma completa podría ser demasiado grande para ser examinada desde dentro. Y entonces aparece el siguiente giro. Porque si la pared no se ve, y la vuelta sobre sí misma tampoco aparece, el camino no está en mirar más lejos con los telescopios actuales. El camino está en volver al principio. A los primeros instantes. A cuando el universo aún era joven y feroz. Allí es donde la historia cambia de tono. Imagine el universo recién nacido. No como un cielo sereno, sino como una materia hirviendo, compacta, violentamente en expansión. En ese instante remoto entra en juego la inflación. No es una palabra decorativa. Es la idea de que el espacio creció a una velocidad descomunal durante una fracción mínima de segundo. Demasiado rápido para nuestra intuición. Lo suficiente para dejar marcas enormes. La inflación ayuda a explicar por qué el universo parece tan uniforme en distancias gigantescas. También explica cómo pequeñas ondulaciones primordiales terminaron convertidas en galaxias y cúmulos. Esas mínimas irregularidades, casi invisibles al principio, crecieron hasta convertirse en estructuras colosales. Visto así, el universo observable deja de parecer el todo. Pasa a parecer una pieza arrancada de algo mucho mayor. Piénselo con calma. Lo que vemos sería solo un fragmento conservado. Una isla dentro de una extensión descomunal que se infló antes de que la luz pudiera recorrerla. Eso cambia la escala de todo. No estamos frente a una sala con paredes visibles. Estamos frente a una sala que quizá no termine donde termina nuestra vista. Solo sigue, fuera de alcance. Y aquí conviene reanclar la idea. La verdadera cuestión no es si hay una pared delante de nosotros. La cuestión es cuánto espacio se había estirado antes de que pudiéramos empezar a mirar. Ese detalle, tan simple, abre una puerta enorme. Porque si la inflación fue así de poderosa, nuestro universo visible puede ser apenas una esquina de algo inmensamente más grande. Lleve esa idea un paso más lejos. En algunos modelos, la inflación no se apaga al mismo tiempo en todas partes. Se detiene en ciertas zonas y deja de inflarse allí. Pero sigue viva en otras. De ese modo, aparecen regiones aisladas, como burbujas, cada una con su propio interior. Ahí nace la idea moderna de la multiverso. No como fantasía, sino como consecuencia posible de ciertas ecuaciones. La imagen es extraña, pero muy concreta. Un inmenso océano en expansión. Aquí y allá, burbujas que se separan. Algunas dejan de crecer. Otras continúan. Y entre ellas, nada que podamos cruzar con una nave.
Nada que nos mande una señal. Nada que rompa el silencio. Si ese panorama es correcto, entonces hay realidades que existirían sin tocar la nuestra. Pero hay una pared invisible en esa idea. No una pared física. Una pared de observación. Si esos otros burbujas quedan desconectados de forma aleatoria, por definición no pueden influirnos de manera directa. No pueden levantar la mano y presentarse. No pueden dejar una marca clara en nuestro cielo. Eso hace que la hipótesis sea fascinante y, al mismo tiempo, dura de comprobar. La propia NASA lo plantea sin rodeos en sus materiales divulgativos. No se puede demostrar de manera directa la existencia de un universo separado que no pueda afectarnos. Y eso deja a los investigadores en una posición incómoda. Pueden imaginarlo. Pueden modelarlo. Pueden buscar huellas. Pero no pueden invocarlo como si fuera un objeto ya visto con sus propios ojos. Así que comenzaron a buscar rastros indirectos. Sobre todo, señales antiguas en el fondo cósmico de microondas. Ese resplandor tenue es una especie de fotografía del universo cuando aún era muy joven. Si alguna burbuja hubiera chocado con la nuestra, tal vez habría dejado una cicatriz allí. Una mancha. Un círculo raro. Una irregularidad que no encajara del todo. Picture this for a moment, un cielo oscuro, y encima de él una piel tenue de luz fósil, casi como humo congelado. Allí es donde muchos esperaban encontrar la huella del golpe. No era una búsqueda absurda. Era una búsqueda difícil. Dependía mucho del modelo exacto. Y, hasta ahora, no ha dado la revelación que algunos soñaban. El satélite Wilkinson ayudó a poner límites a esas colisiones de burbujas. No abrió la puerta a nuevos universos. Más bien cerró algunas regiones de posibilidad dentro de la teoría. Después, Planck tampoco aportó pruebas nuevas de que las anomalías a gran escala del microondas anunciaran una física distinta. Nada que obligara a reescribir el mapa. Nada que gritara aquí ocurrió un choque. Y aún así, la ausencia de una señal no convierte la idea en una victoria de la nada. Solo la empuja al terreno donde viven las hipótesis más atrevidas, el lugar de lo posible, pero no de lo comprobado. La multiverso sigue ahí, no como respuesta cerrada, sino como la versión más osada una vez agotadas las respuestas más firmes. El punto clave es este. La palabra frontera sigue apareciendo porque la mente humana la exige. Queremos bordes. Queremos muros. Queremos un sitio donde la realidad termine. Pero el cosmos no nos entrega eso. Nos entrega límites de observación. Nos entrega un horizonte. Y ese horizonte no es una pared. Es una línea donde la luz todavía no ha podido alcanzarnos. Más allá de ese borde visible, lo más probable es que no haya vacío absoluto. Lo más probable es que haya aún más universo. Más espacio. Más regiones. Más distancia de la que jamás podremos visitar desde aquí. La pregunta es si todo eso es infinito, cerrado sobre sí mismo o apenas una pieza dentro de una estructura mayor. Esa duda sigue viva. Y aquí aparece lo más desconcertante. La ciencia logró, observando una región diminuta, inferir que hay muchísimo más de lo que podrá ver. Eso no es una derrota. Es una forma de triunfo. Desde un punto minúsculo, se adivinó la existencia de una inmensidad que se escapa. Imagine la osadía de ese gesto. Medir una esquina y sospechar la casa entera. Sabemos, además, que ya han aparecido galaxias formadas muy poco después del Big Bang. Surgieron cuando el universo era todavía casi un recién nacido. Eso empuja el relato hacia atrás, hacia una época en la que todo era más rápido, más denso, más extraño. Pero ahora han llegado nuevos datos que tensan todavía más el cuadro. Datos que sugieren que la fuerza que estira el universo puede no ser constante. Eso cambia el tono de la historia. Porque si esa expansión varía, también cambian las fronteras de lo que podremos observar alguna vez. Es como correr detrás de una línea de llegada que se aleja mientras usted avanza. Siempre parece cerca. Nunca está quieta. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta alcanzarla. No mire esto como un simple detalle técnico.
Mire lo que implica. Si el estiramiento del espacio cambia con el tiempo, entonces el universo no solo se expande. También modifica la distancia entre nosotros y su propio límite observable. La frontera se mueve. El horizonte se desliza. Lo que ayer parecía casi al alcance, mañana puede quedar fuera para siempre. Vuelva mentalmente al comienzo, a esa palabra que parecía sencilla. Borde. Eso era lo engañoso. No estamos persiguiendo una pared. Estamos persiguiendo el lugar donde los mensajes dejan de llegar. Y ese lugar puede correrse, abrirse o esconderse detrás de la geometría del espacio mismo. Ahí está el verdadero misterio. Si la inflación fue real en la escala que sugieren muchos modelos, entonces nuestro universo visible es solo una isla. Si además el espacio es finito pero sin borde, entonces puede haber una forma cerrada que nunca veremos completa. Y si la expansión sigue cambiando, incluso el horizonte que hoy parece estable puede estar alejándose a cada instante. Todo apunta a un escenario mucho más grande que nuestra mirada. Así queda la escena, no una pared frente a nosotros, sino un silencio cada vez más ancho. Un espacio que se estira. Un horizonte que retrocede. Y, detrás de ese límite de luz, una estructura que podría ser finita, infinita o parte de otra cosa todavía más extraña. El universo no se presenta como una sala cerrada. Se presenta como una puerta que sigue alejándose. Para entender que puede haber más allá del universo, primero hay que borrar una imagen equivocada de la mente. No existe un muro cósmico. No hay un borde de piedra, ni un vacío esperando al otro lado como una pared negra. Cuando los astrónomos hablan del límite, en realidad hablan de lo que todavía puede alcanzarnos. Ese límite tiene un nombre frío y preciso: horizonte de partículas. Es el borde de lo visible, el punto más lejano desde el que la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Y aquí aparece la primera rareza. Aunque el universo tiene unos 13.800 millones de años, ese horizonte está mucho más lejos. Muchísimo más lejos. A unos 46.000 millones de años luz. Piense en eso un segundo. No es un error. No es una contradicción. Es el resultado de algo que casi nadie imagina de forma correcta. El espacio no está quieto. Se estira. Mientras la luz avanza, el propio tejido del cosmos se alarga detrás de ella, como si el suelo se moviera bajo los pies del rayo. Por eso una señal puede viajar durante miles de millones de años y, aún así, terminar muchísimo más lejos de lo que uno calcularía a simple vista. El universo no solo envejece. También se hincha. Y ese detalle cambia todo. Ahora viene la parte que rompe la intuición. Algunas galaxias se alejan de nosotros más rápido que la luz. No porque estén corriendo por el espacio como un proyectil imposible, sino porque el espacio entre ellas y nosotros se está abriendo como una herida lenta. Eso suena absurdo hasta que uno lo ve con claridad. Imagine dos puntos en una tela que se estira. Ninguno necesita moverse por su cuenta. La distancia crece sola. Ahí aparece otro límite, menos famoso, pero igual de decisivo: el horizonte de Hubble. Es la distancia en la que la expansión actual del universo iguala la velocidad de la luz. Más allá de ese punto, las galaxias se separan tan rápido que su luz ya no consigue alcanzarnos. Están ahí. Pero para nosotros, es como si se fueran apagando detrás de una puerta que no deja volver nada. Y todavía hay una frontera más inquietante. El horizonte de eventos. No el de los agujeros negros, sino el del futuro cósmico. Si la energía oscura sigue acelerando la expansión, llegará un momento en que habrá sucesos que nunca veremos, por mucho que esperemos. La luz de hoy quedará atrapada por un universo que se estira más deprisa de lo que puede cruzarse. Imagine esa escena. Una galaxia brillando ahora mismo, viva y ardiendo en la oscuridad, pero condenada a quedarse fuera para siempre. No por desaparecer, sino por alejarse más rápido de lo que su luz puede perseguirnos. Ese es el verdadero drama de los límites cósmicos. No son paredes. Son tiempos. Son relojes de luz. Y, sin embargo, la parte más extraña es esta: esos límites no son fijos.
se mueven. Lo que hoy vemos, mañana puede quedar fuera. Lo que hoy está fuera, dentro de un tiempo podría entrar en la zona visible. El borde del universo observable es una línea viva. Una frontera que se desplaza sin pedir permiso. Por eso la gran pregunta no es solo qué hay más allá. La pregunta más seria es si ese más allá se nos está escapando mientras hablamos. Mire mentalmente un mapa del cosmos. No como una esfera estática, sino como una marea que respira. Ahora todo empieza a encajar de otra manera. Y ahí es donde entra una de las piezas más inquietantes de toda esta historia. Un instrumento llamado DESI ha construido uno de los mapas tridimensionales más grandes del universo. No está buscando paisajes bonitos. Está siguiendo el rastro de la energía oscura, esa fuerza invisible que empuja la expansión del cosmos. Y lo que ha encontrado no suena nada tranquilizador. Los análisis más recientes, basados en millones de galaxias y cuásares observados a lo largo de miles de millones de años, sugieren algo inesperado. La energía oscura podría no ser tan constante como se pensaba. Durante décadas se la trató como una presencia fija, una especie de fondo inmóvil del universo. Pero estos datos apuntan a otra posibilidad. Tal vez esté cambiando. Dicho de otra forma, la fuerza que separa las galaxias podría estar perdiendo empuje. No es una afirmación cerrada. Aún no. La señal es fuerte, pero no definitiva. Y en cosmología, eso importa. Mucho. Sin embargo, el simple hecho de que la sospecha exista ya altera todo el panorama. Porque si la energía oscura cambia, también cambia el destino final del universo. Y ese destino puede tomar caminos muy distintos. Piense en un motor gigantesco que empuja todo hacia afuera desde hace miles de millones de años. Si ese motor se debilita, la expansión podría frenar. Incluso podría detenerse. Algunos escenarios sugieren que, en un futuro inimaginablemente lejano, el cosmos podría volver a contraerse. Como si respirara hacia adentro después de haber exhalado durante eras enteras. Pero si ocurre lo contrario, si la energía oscura crece, el final sería todavía más duro de imaginar. La expansión se volvería cada vez más violenta. Las galaxias se separarían. Luego los sistemas estelares. Después los planetas. Y, al final, la materia misma podría empezar a desgarrarse. Imagine la escena sin fórmulas. Un cielo vacío. Ninguna galaxia cercana. Ningún vecino cósmico. Solo distancia. Solo desgarro. Esa posibilidad, tan brutal, no nace del miedo. Nace de una pregunta concreta: ¿la fuerza que expande el universo es eterna, o está envejeciendo con él? Los investigadores no tienen una respuesta cerrada. Pero la duda ya está instalada. Y cuando una duda entra en cosmología, no se queda en un papel. Reordena todo lo que creíamos seguro. Aquí conviene detenerse un instante. Porque lo importante no es solo el universo que vemos. Es el universo que quizá estamos dejando de ver. Ahora imagine a un observador del futuro, dentro de miles de millones de años, mirando el cielo desde una galaxia cualquiera. Vería menos estrellas. Menos señales. Menos huellas del pasado. Y eso ocurre porque el horizonte de partículas, el horizonte de Hubble y el horizonte de eventos no son simples nombres técnicos. Son los barrotes invisibles de nuestra posición en el cosmos. Pero si queremos ir todavía más atrás, hasta el principio mismo de todo lo visible, hay que buscar otro tipo de luz. No la que llega desde galaxias lejanas. Sino la luz de los primeros tiempos, cuando el universo era casi un recién nacido. Ahí entra el telescopio espacial James Webb. Su fuerza no está solo en mirar lejos. Está en mirar en una luz distinta, una luz infrarroja que atraviesa mejor el velo del tiempo cósmico. Gracias a eso, ha empujado los registros de galaxias confirmadas a épocas que antes parecían fuera de alcance. Y entonces apareció una de las más extremas. Una galaxia con un corrimiento al rojo de 14,3. Tradúzcalo al lenguaje simple, la vemos tal como era apenas 290 millones de años después del Big Bang. En escala humana, eso es casi nada. En escala cósmica,
es una infancia brutalmente temprana. Apenas un 2% de la edad actual del universo. Póngase esa cifra delante de los ojos. 2%. El resto todavía no existía como lo conocemos. La luz de esa galaxia viajó durante unos 13.500 millones de años para llegar hasta nosotros. Pero el universo no se quedó quieto mientras tanto. Siguió estirándose. Por eso, aunque la vemos como era en su niñez, hoy está a más de 33.000 millones de años luz. Y todavía se aleja. Eso es lo más desconcertante. Estamos mirando un objeto antiguo que ya no está donde parece estar. Lo vemos en el pasado, pero lo medimos en el presente. Es como recibir una carta escrita hace eras por alguien que ya cruzó un desierto interminable. Y no habría sido posible sin la visión infrarroja del telescopio, capaz de captar una luz débil, casi al borde del silencio. Imagine esa señal perdida en la oscuridad. Un hilo mínimo. Una huella tan tenue que, sin el ojo adecuado, habría pasado por delante de nosotros sin dejar rastro. Encontrar una galaxia así no significa solo batir una marca de distancia. Significa asomarse a un tiempo en el que las primeras estructuras estaban naciendo con una rapidez feroz. Significa mirar cuando el universo todavía estaba aprendiendo a organizarse. Y, al mismo tiempo, obliga a replantear hasta dónde puede empujarse nuestra mirada antes de chocar con otra frontera invisible. Porque cada vez que encontramos algo más lejano, también descubrimos que el borde se ha movido otra vez. Eso nos dice algo incómodo y enorme: las galaxias brillantes y pesadas existían mucho antes de lo esperado. JDZ14 no era una mancha tenue en el borde del abismo. Era una galaxia ya madura, luminosa, ancha, con un diámetro de unos 1600 años luz. Piénselo un momento. Eso significa que, cuando el universo todavía era casi un niño, allí ya ardían muchas estrellas jóvenes. Y hay algo más inquietante. En esa galaxia no solo había luz. También había elementos pesados, como el oxígeno. Eso importa mucho. Porque el oxígeno no aparece por arte de magia. Tiene que ser fabricado dentro de estrellas, expulsado al espacio, mezclado con gas nuevo, y luego incorporado otra vez en nuevas generaciones estelares. En otras palabras, allí hubo nacimientos, muertes y más nacimientos, todo en un tiempo ridículamente corto. Demasiado corto, según los viejos cálculos. Demasiado rápido. Todavía no se había enfriado bien la oscuridad. Y, sin embargo, ya había un sistema complejo funcionando. Mire esa imagen con calma. Una galaxia enorme, brillante, viva, en un universo que apenas daba sus primeros pasos. Si JDZ14 pudo formarse así de rápido, entonces las primeras estrellas quizá encendieron su fuego aún antes de lo que se pensaba, tal vez antes de esos 300 millones de años que durante tanto tiempo parecieron un límite razonable. Eso cambia el peso de todo. Porque ya no hablamos solo de una galaxia aislada. Hablamos de un universo que estaba construyendo estructuras con una prisa casi violenta. El telescopio JWST ha empujado ese borde cada vez más atrás en el tiempo. Y al hacerlo, nos obliga a mirar hacia un lugar donde la luz todavía manda, pero ya no responde todas las preguntas. Nos acerca al principio. Más y más. Pero detrás de ese umbral, la claridad se rompe. Allí empieza una zona donde la historia deja de estar escrita con estrellas y pasa a estar escondida en sombras. Y aquí aparece otro protagonista. Uno que no mira hacia atrás en el tiempo, sino hacia los lados del cosmos. La misión Euclid no busca solo objetos lejanos. Busca el mapa completo. Busca la arquitectura. Imagine un cartógrafo subiendo a una torre altísima para dibujar no una ciudad, sino el continente entero. Eso es Euclid. No quiere fijarse en una sola galaxia brillante. Quiere ver cómo se distribuyen millones y millones de ellas, como si el universo fuera una red inmensa de puntos y vacíos. En su primer conjunto de datos, publicado en el año 2025, Euclid mostró imágenes preliminares de campo profundo que ya dejaron una cifra mareante. En una sola semana de observación, recorrió 3 zonas del cielo y encontró 26 millones de galaxias. Algunas estaban a una distancia de hasta 10.500 millones de años luz.
No es una lista. Es una avalancha. Y eso era apenas el comienzo. Porque al final de su misión, este telescopio trazará un mapa de una tercera parte del cielo con una profundidad parecida. Más de 1.500 millones de galaxias quedarán registradas. Piense en eso como en un atlas cósmico gigantesco, formado no por continentes y mares, sino por islas de luz y abismos negros. Un mapa así no solo muestra dónde están las galaxias. Muestra cómo se apretaron, cómo se alinearon, cómo el universo fue dejando su huella en la materia. Y ahí está la clave de todo. Para entender el borde, primero hay que entender la forma general. Si la mesa está torcida, la copa no cae donde debe. Si el universo tiene una curvatura, una torsión escondida o una geometría extraña, esa marca aparecerá en la distribución de las galaxias. Por eso Euclid importa tanto. Porque puede medir la forma visible de galaxias y cúmulos y detectar deformaciones diminutas causadas por la gravedad. Es como leer un relieve invisible sobre la piel del cielo. Imagine, con los ojos cerrados, una telaraña gigantesca tendida en el vacío. Hilos de materia atravesando la oscuridad. Galaxias sembradas a lo largo de esos filamentos. Vacíos inmensos entre ellos. Esa es la llamada red cósmica. No es una metáfora decorativa. Es la huella real de cómo se organizó la materia a gran escala. Y en esa huella se esconden pistas sobre si el espacio es plano o si está ligeramente curvado en dimensiones enormes, tan enormes que casi ninguna mente humana puede envolverlas. El detalle importante es este: Euclid no trabaja solo. Sus datos servirán para afinar las mediciones del efecto de la energía oscura y también para completar lo que otros proyectos ya habían empezado. Pero aquí conviene no perder el hilo. La gran pregunta sigue siendo la misma. ¿El universo es plano de verdad o solo parece plano desde donde estamos? ¿Está abierto, cerrado, doblado sobre sí mismo, o construido con una forma todavía más extraña? Esa duda cambia todo lo demás. Y ahora piense en lo siguiente. Si la gravedad tira de la materia hacia adentro y la expansión del universo la empuja hacia afuera, entonces toda la historia cósmica puede leerse como una larga pelea entre esas dos fuerzas. Una guerra sin soldados, pero con efectos visibles en cada galaxia. Euclid está diseñado para rastrear esa lucha. No con una sola fotografía, sino con millones de pequeñas pruebas repetidas una y otra vez. A veces, la respuesta no está en una galaxia lejana, sino en el patrón completo que dejan millones de ellas. Exactamente eso intenta descubrir Euclid. La misión no recibió en vano el apodo de detective de la oscuridad. Su trabajo consiste en seguir el rastro de dos fuerzas invisibles que dominan casi todo, la materia oscura y la energía oscura. Juntas forman alrededor del 95% del universo. Y, sin embargo, no brillan. No se dejan tocar. Solo hablan a través de sus efectos. Como un criminal que nunca deja una foto, pero sí huellas sobre el suelo. Por eso, cuando el telescopio mide la posición y la forma de tantas galaxias, lo que en realidad está haciendo es reconstruir una historia antigua. Una historia de empujones, frenos y desvíos. Una historia de cómo la expansión venció o cedió, según el momento. No es una cronología seca. Es una biografía del universo escrita en distorsiones minúsculas. Y aquí conviene detenerse un instante. Porque hay un tipo de pista que casi nadie imagina cuando mira estas imágenes. No es una galaxia brillante. No es un cúmulo monumental. Es una deformación casi invisible. Un leve estiramiento. Un giro diminuto en la silueta de una galaxia. Eso puede delatar la presencia de masa oculta entre nosotros y ese objeto lejano. Y cuando se suman miles de millones de casos, el resultado ya no es una sospecha aislada. Se convierte en un mapa de fuerzas. Los primeros resultados de Euclid ya dejan ver esa trama inmensa. Filamentos. Vacíos. Nudos de materia. Todo parece responder a un orden previo, como si el universo hubiera sido tensado por una mano invisible. Y esa imagen no solo es bella. También es sospechosa. Porque si el espacio tuviera una forma global distinta, esa forma tendría que dejar rastros. Tal vez una curvatura suave.
Tal vez una configuración cerrada. Tal vez una topología exótica, como una superficie que se repliega sobre sí misma de manera inesperada. Dicho en palabras simples, podríamos vivir dentro de un espacio que no es infinito como parece, sino que se dobla y vuelve por otro lado. Si eso fuera así, las galaxias no estarían distribuidas al azar. Llevarían esa firma grabada en su ubicación. Por eso los astrónomos han llevado la búsqueda mucho más lejos que la luz visible. Han bajado hasta el eco más antiguo. Hasta el vestigio más remoto. Hasta la radiación de fondo que quedó cuando el universo todavía era casi transparente pero aún no estaba lleno de estrellas. Ese fondo es como una pared de luz al fondo del tiempo. La última superficie que podemos ver con fotones. Más allá de ella, todo se vuelve niebla. Imagínese ese resplandor como una cáscara inmensa rodeando el universo observable. No una pared de ladrillos, sino una envoltura de radiación débil, fría, casi fantasmales. Ahí es donde muchos cosmólogos han buscado señales de algo mayor. Porque si el universo tiene una forma cerrada, esa luz antigua podría haber viajado por caminos extraños y dejado dibujos repetidos. Ecos. Círculos. Reapariciones. Una de las ideas más conocidas fue precisamente esa, buscar círculos en el cielo que coincidieran con otros círculos del mapa de esa radiación. Como si dos lados opuestos del universo estuvieran mostrando la misma zona, vista desde direcciones distintas. Sería una prueba difícil de ignorar. Una especie de firma geométrica. Un aviso de que el cosmos no se abre para siempre, sino que puede volver sobre sí mismo. Y, durante años, esa búsqueda se llevó con paciencia casi obsesiva. Se examinaron datos. Se compararon patrones. Se revisaron estructuras una y otra vez. Pero no apareció ningún círculo convincente. Ni una repetición clara. Ni una huella que obligara a pensar en un universo cerrado como un anillo colosal. La radiación de fondo siguió pareciendo, en esencia, igual en todas direcciones. Eso no resuelve el enigma. Lo afina. Porque si el universo se curva sobre sí mismo, podría hacerlo a una escala tan grande que nuestros mapas aún no alcanzan. O quizá, simplemente, no se cierre de esa manera. Las mediciones más precisas, incluidas las de misiones espaciales y observatorios terrestres, apuntan a un cosmos extraordinariamente plano y uniforme en las escalas mayores. Muy plano. Casi demasiado. Como una mesa tan amplia que el ojo no alcanza a ver sus bordes. Pero la calma aparente no ha cerrado el caso. Al contrario. Ha vuelto la investigación más elegante y más cruel. Ahora los científicos trabajan con algoritmos nuevos, diseñados para separar señales débiles del ruido inmenso del fondo cósmico. Buscan anomalías pequeñas. Buscan huellas escondidas en la textura misma de la radiación. Es como intentar oír una respiración detrás de una puerta cerrada en medio de una casa enorme. Se necesita paciencia. Se necesita precisión. Y aún así, todo puede esconderse en un susurro. Por eso esta parte de la historia es tan inquietante. Porque no estamos solo frente a un universo viejo. Estamos frente a un universo que tal vez todavía guarda la forma de su nacimiento en los pliegues más finos de la luz. Y cuanto más afinamos las herramientas, más nos acercamos a una frontera donde el mapa deja de parecer un mapa y empieza a parecer una advertencia. Por eso, una de las grandes preguntas es si nuestro universo está cerrado sobre sí mismo, como una enorme cáscara, o si tiene una forma más extraña de lo que imaginamos. Imagine por un momento ese espacio inmenso doblándose sobre sí mismo, como un tejido antiguo mal estirado. Esa sola idea cambia todo. Porque, si la geometría del cosmos no es la que creemos, también podría cambiar la manera en que entendemos su destino. Y no fue solo la forma lo que empezó a inquietar a los físicos. El resplandor más antiguo del cielo también dejó rastros difíciles de encajar. En esa luz fósil apareció una región más fría de lo esperado. Un enorme parche helado. También surgió una pequeña desigualdad entre dos mitades opuestas del cielo. Nada de eso derrumba por sí solo la gran estructura. Pero juntos, esos detalles levantan la ceja. Algunos los toman como señales de algo todavía desconocido.
Otros creen que son simples caprichos del azar, pequeñas sombras de fondo, errores que parecen misterio cuando se los mira demasiado de cerca. Eso ocurre a veces. Una mancha llama más la atención que todo el resto. Aquí conviene detenerse un segundo y mirar el problema central. Si esas huellas no son casualidad, entonces quizá el universo está mostrando algo que no entra en los moldes habituales. Incluso se ha llegado a pensar en un roce con otro universo dentro de un conjunto mayor. Suena desmesurado. Lo es. Pero las anomalías estaban ahí, quietas, frías, persistentes. Y no desaparecían con facilidad. La tensión más seria, sin embargo, vino por otro lado. Piense en el telescopio Hubble como en una regla cósmica, una regla que intenta medir cuánto se separan las galaxias unas de otras. El problema es que esa regla da dos respuestas distintas según el método. Una sale de la luz más antigua del universo. La otra sale de galaxias cercanas. Y no coinciden. No del todo. Esa grieta ha mantenido a los astrónomos con el ceño fruncido durante años. Algo no encaja en la cuenta. Algo empuja el cosmos de una manera que no termina de obedecer lo esperado. Luego llegaron datos más finos desde el Polo Sur, recogidos con gran precisión. Y en vez de apagar la discusión, la avivaron. Esos resultados reforzaron la tensión alrededor de la medida de Hubble y, además, dejaron ver otra pequeña fricción entre el fondo cósmico y los mapas de galaxias en la forma en que crecen las estructuras. Imagine una red de fibras oscuras extendiéndose por el vacío. Si esa red crece de forma ligeramente distinta a lo previsto, entonces el modelo base del universo podría estar incompleto. No roto. Incompleto. Y esa diferencia es enorme. Porque el modelo dominante, el que ha sostenido gran parte de la cosmología moderna, todavía funciona muy bien. Pero estas grietas insinúan que quizá no lo explica todo. Tal vez falte una partícula. Tal vez falte un mecanismo. Tal vez el empuje que hace expandirse al cosmos no sea exactamente el que siempre se creyó. Eso sería nueva física. Y no una nueva física decorativa, sino una que obligaría a reescribir parte del mapa mental con el que miramos el cielo. Conviene imaginar ahora el borde mismo de esa luz antigua. Hasta donde sabemos, si existe un límite, está a unos 46.000 millones de años luz. Más allá de ese horizonte, la luz no puede decirnos nada. Se queda atrás. Se apaga. Y ahí empieza la verdadera caza. Porque para mirar antes de ese muro, hacen falta mensajeros distintos. No fotones. Otros testigos. Más antiguos. Más sigilosos. Los dos candidatos más interesantes son los neutrinos y las ondas gravitacionales. Visualice esto con calma. Un universo recién nacido, ardiente, denso, imposible de atravesar para la luz. En ese horno primordial, los neutrinos ya existían en gran número. Son partículas fantasmales, casi sin masa, capaces de cruzar la materia como si no estuviera. Se separaron del resto apenas un segundo después del nacimiento cósmico. Un segundo. Parece nada. Pero en ese instante ya guardaban una historia que los fotones no podrían contar hasta mucho después. Desde entonces, ese fondo de neutrinos ha seguido su camino por el espacio. Muy silencioso. Muy antiguo. Mucho más antiguo que la luz del fondo cósmico, que quedó libre mucho más tarde, cuando el universo ya se había enfriado bastante. Y eso convierte a los neutrinos en una especie de archivo enterrado, una memoria previa al resplandor que vemos en el cielo. Tenemos buenas razones para pensar que ese fondo existe. No lo vemos directamente, pero su sombra aparece en otros lugares. Deja huellas en el resplandor fósil y también en la distribución de los grandes cúmulos de galaxias. Es como notar el paso de un animal invisible por la nieve. No lo ves. Pero la nieve no miente. Aún así, nadie ha logrado atraparlo de manera directa. Su energía es ridícula, casi imposible de usar. Se habrían enfriado hasta rozar el cero absoluto. Y en ese estado, encontrar uno es como intentar escuchar un susurro en medio de un huracán. Escuche esa imagen. Un susurro. En una tormenta.
Esa es la escala del desafío. Si algún experimento futuro logra hacerlo, como el proyecto llamado OLI, entonces el premio sería inmenso. Tendríamos una imagen del universo cuando apenas tenía un segundo de vida. Piénselo despacio. Un segundo. Antes de las estrellas. Antes de las galaxias. Antes de que existiera cualquier escena reconocible para nosotros. Eso no es una simple mejora técnica. Es abrir una puerta hacia una era enterrada. Pero todavía hay otro mensajero, y este va aún más lejos. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en la propia tela del espacio y el tiempo. No viajan como la luz. No brillan. No iluminan. Sacuden. Y en esa sacudida guardan otra clase de secreto. Es probable que el universo fuera transparente para ellas desde el final de la inflación, quizá apenas una fracción mínima de segundo después del inicio. Imagine poder oír las vibraciones del nacimiento mismo del cosmos. No verlas. Oírlas. Eso es lo que prometen las ondas primordiales. En la actualidad ya hemos detectado ondas gravitacionales producidas por choques brutales de agujeros negros y estrellas de neutrones. Esas señales llegaron como un estremecimiento lejano, casi como el golpe de una campana enterrada bajo tierra. Ahora la búsqueda apunta mucho más atrás. Los estudios de polarización y futuros detectores espaciales quieren encontrar el eco gravitacional de esa época primordial. Si lo consiguen, no solo veremos un nuevo tipo de señal. Veremos una parte del universo que la luz jamás pudo tocar. Y aquí está la clave que cambia el tablero. Las ondas gravitacionales atraviesan la sopa caliente del universo temprano sin detenerse. Cruzan la plasma primitiva como si no existiera. Por eso podrían conservar la huella de procesos que ocurrieron antes de que la luz quedara libre. Según una revisión reciente, habrían estado libres durante toda la inflación. Eso empuja nuestro alcance hacia el principio mismo. No un poco más atrás. Mucho más atrás. Mire esa frontera con atención. Si esas ondas se detectan, la línea del horizonte se moverá de golpe. No hacia un paisaje nuevo, sino hacia el origen mismo. Y entonces la pregunta deja de ser solo espacial. Se vuelve temporal. Ya no se trata únicamente de que hay más allá. Se trata de cuánto pasado podemos arrancarle al cosmos antes de que cierre la boca. Esa es la verdadera obsesión. Porque cada nuevo mensajero no solo amplía el mapa. También altera la historia completa de lo que creíamos saber. Y mientras esos límites se empujan hacia atrás, aparece otra posibilidad inquietante. Algunas señales apuntan a que la energía oscura podría no comportarse como una fuerza fija. Si se debilitara con el tiempo, el final del cosmos sería distinto. Más lento. Menos brutal. Se alejaría la sombra de un desgarro cósmico. Ese escenario, el del gran desgarro, es fácil de imaginar. La energía oscura crece tanto que acaba venciendo toda unión. Primero separa galaxias. Luego desarma estrellas. Después arranca planetas de sus órbitas. Y al final, si empuja lo suficiente, deshace la materia misma. Todo se estira hasta romperse. Por eso cada pista nueva importa tanto. Porque no habla solo del pasado. También susurra algo sobre el final. Y en esa doble dirección, hacia atrás y hacia adelante, el universo empieza a parecer menos una escena quieta y más una máquina viva, cargada de fuerzas que todavía no terminamos de reconocer. Pero si la energía oscura pierde fuerza, el futuro cósmico puede torcerse de golpe. El aumento del universo se frenaría. Y, algún día lejano, la gravedad podría empezar a tirar de todo hacia adentro. Entonces llegaría la gran contracción, las galaxias volverían a acercarse, las estrellas se apretarían como brasas, y el cosmos entero podría acabar en un colapso ardiente. O, tal vez, en un rebote. Un nuevo latido. Una segunda salida del abismo. Durante mucho tiempo, eso pareció pura teoría. La energía oscura daba la impresión de mantenerse firme, como una marea que nunca se agota. Incluso parecía ganar terreno. Pero ahora esa seguridad ya no resulta tan cómoda. La dirección del destino cósmico dejó de parecer escrita en piedra. Eso inquieta.
mucho. Los estudios de Euclid y del fondo cósmico de microondas siguen buscando una pista decisiva, si el universo, al final, se cierra sobre sí mismo. Imagínelo como una superficie curva, enorme, donde caminar siempre en la misma dirección podría llevarlo otra vez al punto de partida. No habría borde. Habría límite. Y ese límite cambiaría todo. Porque en un universo cerrado, el volumen sería finito. No pequeño. Finito. Y eso significa que, tarde o temprano, la gravedad podría imponer su ley. Todo volvería a reunirse. Todo. La imagen es brutal, un cielo entero doblándose sobre sí mismo, como una herida que se cierra con violencia. Pero si el universo es perfectamente plano y, además, infinito, la escena es otra. Entonces no habría regreso. Solo una expansión interminable hacia el frío. Cada galaxia se alejaría más. Cada luz costaría más en llegar. Y el final sería silencioso, una muerte térmica, un gran congelamiento donde todo se apaga poco a poco. Sin explosión. Sin grito. Solo vacío. Y entonces aparece la pregunta que pesa más que todas las demás, ¿qué hay fuera del universo? La respuesta más simple dice que no hay un fuera. Tal vez solo existan regiones que jamás podremos ver, empujadas tan lejos que la luz no alcanza. Tal vez haya fronteras creadas por la aceleración misma. O tal vez estemos mirando una forma de espacio que todavía no entendemos. Escuche esto con calma. La línea final quizá no esté ahí afuera. Quizá la estemos trazando nosotros. Si ese borde existe, puede que no sea una pared. Puede que sea un espejo.